Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. El gobierno británico adelantó este martes que prohibirá a los operadores de telefonía móvil la compra de equipos Huawei a partir de este mismo año. La prohibición, lo digo por si preguntáis, no afecta a los terminales móviles, es decir, a los teléfonos propiamente dichos, pero sí al equipamiento de red. Se podrán seguir vendiendo terminales Huawei sin ningún problema, pero no equipamientos de red, ya digo, que es la parte más importante, más cara y más estratégica de una compañía de estas características. Esto saca de cuajo a la multinacional china de la implantación de las redes 5G en el Reino Unido, que se están implantando pues justo en estos momentos, como en otros países del mundo, y se suma de este modo a Estados Unidos, que ya apartó a Huawei el año pasado por razones además muy parecidas. La decisión tomada por el gabinete del primer ministro, de Boris Johnson, viene precedida de un informe del Consejo de Seguridad Nacional, en el que por un lado se duda de la seguridad de los equipos Huawei y por el otro se plantea que quizás el gobierno británico incurra en problemas con los Estados Unidos precisamente a causa de las sanciones que impuso el gobierno de Trump. De este modo, la red británica de 5G no tendrá ninguna infraestructura Huawei y, según asegura el gobierno, será algo irreversible, es decir, que no se podrán poner en el día de mañana. Bueno, cuando un político dice irreversible ya se sabe que es cualquier cosa menos irreversible, pero bueno, dejémoslo ahí. Tras este movimiento, un tanto inesperado, por cierto, hace solo 6 meses, esto fue en el mes de enero, Johnson dio el visto bueno a Huawei, aunque con algunas restricciones, eso sí. Bien, pues tras este movimiento inesperado, es imposible no buscar una razón política o hacer una lectura política a esta historia. Podría ser un alineamiento mayor, más cerrado, con los Estados Unidos, que acaba de anunciar, por cierto, nuevas sanciones contra Huawei, o simplemente algo en clave puramente nacional, es decir, la respuesta británica a la crisis de Hong Kong, que escribió su último capítulo hasta la fecha, pues este mismo mes, con la nueva ley de seguridad que hace añicos los acuerdos chino-británicos del año 1984. Esto evidentemente no va a quedar aquí. El régimen chino está a la defensiva desde hace ya un tiempo y tratará de hacérselo pagar. Hace solo unos meses, unos meses poquísimos, solo 6-7 meses, en enero concretamente, como os decía antes, poco antes de que diese comienzo en Europa la crisis del coronavirus. Claro, hablar de enero con todo lo que nos ha pasado desde entonces, hablar de enero parece que estamos hablando de hace muchos años, pero no, han pasado solo 7 meses y han pasado, claro, muchísimas cosas. De ahí que los asuntos previos a la pandemia no se nos antojen tan lejanos. Bien, pues en el mes de enero, el gobierno del Reino Unido, ya completamente liberado de los compromisos con la Unión Europea, salió ese mismo mes de enero, el día 31 de enero, ya no tenía que seguir, por ejemplo, coordinando las sanciones. En Europa, la Unión Europea, si algún país quiere poner sanciones sobre otro o sobre empresas de otro, antes de hacerlo, lo primero que trata es de que exista eso que se conoce como postura común europea. Bien, el Reino Unido ya no tiene esa obligación, de ahí que una de las primeras cosas que hizo Boris Johnson una vez se vio liberado de las cadenas bruselinas fue anunciar que a Huawei le iba a dar un buen meneo, y se lo dio. Anunció que permitiría a Huawei participar en el despliegue de la red 5G dentro del país, pero con algunas limitaciones serias. Esto os lo conté ya en el último programa que hice sobre Huawei, pero claro, de nuevo estamos en lo mismo. Han pasado tantas cosas que estas historias del mes de diciembre, el mes de enero, incluso el de febrero, se nos han quedado casi en la historia antigua de la actualidad. Bien, las limitaciones, os las refresco un poco, consistían básicamente en excluir a Huawei de las partes más sensibles de la red británica, de la red de comunicaciones móviles británica, es decir, ministerios, fuerzas armadas, naturalmente, centrales eléctricas, etc. Es decir, que allá donde fuesen a emplear este tipo de instituciones, estatales todas, obviamente, o si no estatales, como el caso de las centrales eléctricas, que estuviese de por medio cuestiones de seguridad nacional. Bien, en el caso de que esas redes fuesen a intervenir aquí, no podrían ser Huawei. Eso era la primera limitación. La segunda, que era más grave si cabe, porque a fin de cuentas, pues los ministerios, las fuerzas armadas, las centrales eléctricas, pues no dejan de ser solo una parte. Pero la otra ya iba directa contra el
núcleo de su negocio. En la otra limitación que le puso era una restricción de cuota de mercado. Huawei no podría superar en ningún caso el 35% del mercado. Por lo tanto, el 65% restante se lo tenía que dejar a otras empresas. Bien, aquello evidentemente fue un palo para Huawei, no tanto en términos de volumen, a ver si nos entendemos. El Reino Unido es un país importante, una de las principales economías del mundo, pero claro, no deja de ser un país con solo 65 millones de habitantes, frente, no sé, a los 200 millones que tiene Brasil, por ejemplo, que es un país con un mercado numerosísimo en términos de cantidad de teléfonos que puedes vender. Y hoy en día, en el mundo en el que vivimos, las terminales móviles abundan hasta por los países más pobres. Vamos, que no es precisamente un bien de lujo, aunque eso sí, un terminal móvil que pueda acceder a una red 5G, aparte de escasos, todavía son bastante caros. Esto no será así dentro de 4 o 5 años, pero hoy por hoy es así. O no sé, otro mercado donde Huawei puede hacer mucho dinero, pues son mercados en desarrollo. He dicho Brasil, pero me valdría también Indonesia, que tiene 250 millones de habitantes, o México, que tiene 120 millones de habitantes. No digamos ya, por supuesto, la India. Pero vamos, que todos estos grandes países en términos demográficos, pues claro, dejan muy pequeña al Reino Unido. Pero claro, es cierto que no son muchos los habitantes que tiene en comparación con otros países, pero sí es un golpe en términos de imagen. Es decir, que un gobierno importante como el británico impida que despliegue su red significa, caray, que no eres muy de fiar. Eso es lo cierto. Con esas limitaciones, el gobierno británico lo que estaba diciendo era eso mismo. Estaba diciendo, no os fiéis de Huawei, nosotros hemos tenido que controlarlo un poco, y si no lo hemos controlado más es porque a fin de cuentas pues no queremos buscarnos más problemas con Pekín o porque apostamos por la libre empresa. Pero el mensaje enviado a todo el mundo era esencialmente ese. Eso evidentemente tenía implicaciones en la Unión Europea, que es un mercado gigantesco y de renta alta. Es probablemente el mercado más interesante para la tecnología 5G al principio, durante sus 2 o 3 primeros años, cuando se empiece a implantar. Recordad, por ejemplo, la tecnología 3G, que fue muy revolucionaria. Esto hace ya, evidentemente, más de 10 años. Al principio uno tenía 3G y terminales 3G solo en países desarrollados, y si viajaba a un país del tercer mundo, pues no se los encontraba. Hoy ya hay terminales 3G y 4G en todo el mundo. Pero bueno, en este caso nos vamos a encontrar con algo parecido, va a ir escalonado. Así que la Unión Europea será uno de los primeros mercados en adoptar de manera masiva. Esto es previsible, lógicamente. Los primeros, probablemente lo adopte junto con Estados Unidos antes que nadie. Estados Unidos no va, ya lo ha dicho Donald Trump, además lo ha prohibido terminantemente. Huawei no va a participar del despliegue de la red 5G, pero en el caso de la Unión Europea sí. Por ahora no le han presentado ningún problema. Hay quejas por ahí, algún lamento que otro, pero no se ha llegado hasta el extremo que ha llegado Boris Johnson o Donald Trump. Bien, tras aquellas limitaciones, el gobierno chino refunfuñó un poco, pero se la envainó. Al menos se la envainó por aquel momento, temporalmente. Es decir, bastante tenían en esos mismos días, esas semanas de finales de enero, principios de febrero, no estaba el horno para bollos, con la COVID-19 saltando de país en país y de ciudad en ciudad desde Wuhan hacia todo el mundo. Entonces no quería tampoco buscarse un conflicto extra cuando nos encontrábamos como nos encontrábamos. Y bien, aunque los chinos vayan sacando pecho con este tema, en aquel entonces todavía no lo sacaban. Lo de sacar pecho, esta campaña gigantesca de propaganda que están haciendo desde el mes de abril, es desde el mes de abril. En febrero todavía no hacían ningún tipo de propaganda. Se estaban haciendo las víctimas y pidiendo perdón de aquella manera. Como, bueno, esto se nos ha escapado, hemos llegado un poquito tarde, hoy en absoluto ya no tienen ese mensaje. Bien, una vez superada esta crisis, la crisis del coronavirus, bueno, estoy siendo muy optimista, superada, mejor dicho, rebobinemos. Más que superada, cronificada, porque lo cierto es que hasta que no tengamos una vacuna o un antiviral, estaremos inmersos en esta crisis, y creo que lo estamos viendo perfectamente en los rebrotes que está habiendo por distintas partes de Europa, con confinamientos puntuales, como el caso del confinamiento en Lérida, en España, problemas en zonas turísticas, etc. Estamos ante un problema cronificado y que hemos terminado asumiendo como algo normal,
porque no nos queda otra. Es decir, el hecho mismo de salir con mascarilla, de saber que la economía se despeña aunque no haya confinamiento, que todo funciona a medio gas, sí que no hemos superado la crisis del coronavirus, pero sí nos hemos hecho a ella. Y evidentemente la vida sigue y sigue para todos, para los chinos y para nosotros. Bien, pues una vez superado esto o cronificado esto, el siguiente capítulo en escribirse en esta guerra fría entre Londres y Pekín fue el de la solución final para Hong Kong, que os lo contaba aquí hace, pues no sé si una semana o semana y media. Esta solución final se materializó, este mismo mes, en forma de una ley de seguridad que fulmina, y además la fulmina completamente, la autonomía hongkonesa. Es una ley de seguridad, os la refresco por si no escuchasteis ese programa, en la que el gobierno chino se arroga la capacidad, crea una serie de delitos como subversión, terrorismo, etcétera, dentro de la antigua colonia británica, y se arroga la capacidad de vigilarlos, de arrestar a los acusados o a los sospechosos y de llevarlos a China para ser juzgados y, por supuesto, encarcelados. Esto antes el gobierno chino no podía hacerlo. Desde el día 1 de julio de este año puede hacerlo. Esta ley de seguridad, que entró en vigor hace muy poquito, solo 15 días, entró en vigor el día 1 de julio, lo cambia absolutamente todo. Bien, este puñetazo en la mesa, porque lo de la ley de seguridad de Hong Kong fue un completo y absoluto puñetazo en la mesa, que hace solo 3 meses no lo hubiéramos imaginado. Yo no pensé que fuera a ser tan rápido, suponía que evidentemente iba a suceder de una manera u otra, pero pensé que iban a hacerlo de manera más delicada. Eso sí, las manifestaciones no les dejaban muchas opciones. Bien, este puñetazo encima de la mesa, así de por las bravas, a los primeros a quienes concernía eran los propios hongkoneses, y después de ellos a los británicos, que han visto en esa ley una violación flagrante de los acuerdos sino-británicos, la declaración conjunta, que es como se llamó, del año 1984. La firmó Margaret Thatcher, para que os hagáis una idea, en virtud de la cual, de esta declaración, el Reino Unido devolvió Hong Kong a China el día 1 de julio del año 1997. Ya es caprichoso que la ley de seguridad de Hong Kong, la ley china de seguridad de Hong Kong, entrase en vigor el 1 de julio, pero 23 años después, es decir, en el año 2020. Ya os lo comentaba aquí en el programa que hice hace semana y media. Bien, a partir de ahí el gobierno de Johnson ha ido tejiendo poco a poco y con calma la tela de la venganza. Esa era algo que no sabíamos por dónde iba a salir. Yo lo comenté aquí mismo, que bueno, está por ver cómo reaccionan los británicos, porque la bofetada ha sido en la cara de los hongkoneses, pero se ha escuchado perfectamente en Londres y algo de la bofetada les ha llegado a los propios británicos. Bien, lo primero que hizo el gobierno británico tras saber esto fue anunciar una batería de sanciones, cosa que, como os decía antes, ahora puede hacer fuera de la Unión Europea. Antes, las sanciones británicas, si es que querían tomarlas, pues iban canalizadas a través de la Unión Europea. No es que no pudiesen hacerlo al margen de la Unión Europea, por poder pueden hacerlo, pero ya digo que esto de la postura común europea es algo que todos los gobiernos llevan muy a gala. Así que al final las sanciones se enredan en burocracia, en reuniones, en acordarlas, etcétera, porque si bien a mí esto me conviene, pues a ti seguramente no. En fin, para que la Unión Europea imponga sanciones tienen que estar todos los socios de acuerdo. De cualquier manera, el hecho es que ya no necesitan pasar por ahí porque desde el día 31 de enero no están en la Unión Europea y pudo sancionar sin ningún miedo. En la lista de sanciones no está Carrie Lam, que es la gobernadora de Hong Kong, gobernadora puesta por Pekín, pero podría estarlo en el futuro, porque ya han pedido en el Parlamento británico unos cuantos diputados que la incluyan. Eso sería una cosa muy seria porque estarían sancionando a la presidenta o la gobernadora de la ciudad, es decir, una funcionaria elegida o nombrada, más que elegida, nombrada por el propio gobierno chino. Eso fue lo primero. Lo siguiente será seleccionar inversiones. Esto es un eufemismo que se utilizan ya en lenguaje diplomático o político para impedir por las bravas, lógicamente, que empresas chinas se hagan con empresas británicas. Esto es una táctica que ha utilizado China de manera muy intensa desde hace 20 años. Localizan una empresa que puede ser británica, sueca, española, italiana, generalmente equipos de fútbol, por ejemplo, y a partir de ahí pues entienden que tienen problemas financieros y simplemente la compran o se hacen con una parte importante de su accionariado. Bien. Esto se puede seleccionar y decir, desde mañana mismo no se pueden comprar los inversores con base en China, no pueden comprar empresas con sede en Inglaterra o en Escocia o en el Reino Unido o en Irlanda del Norte o en Gales, lógicamente.
Esto es otra de las herramientas que pueden utilizar y seguramente la utilicen. En esa línea, llamémosla, no sé, corporativa, va esto de Huawei. También es una selección de inversiones a su manera. Con Huawei además mata 3 pájaros de un tiro. El primero, y este es importante, le devuelve a China haber violado el acuerdo de traspaso de Hong Kong en el año 84, que se hizo efectivo en el 97. Ese es el primero de todos y creo que es el que está más a la vista. El segundo saca pecho en la comunidad internacional, que tampoco está mal, plantándose frente a Pekín por, en fin, polémicas como, qué sé yo, la represión a los uigures, que están en el oeste del país, es esta comunidad musulmana, o a los tibetanos. En fin, estas son 2 buenas causas, nobles causas, desde luego, que están presentes en la agenda global siempre, pero que nadie menta en los ambientes oficiales ni diplomáticos, por miedo precisamente a molestar al régimen. Si un gobierno de cualquier rincón del mundo quiere buscarse problemas con China, no tiene más que hablar de los uigures, organizar algún acto, bueno, no digamos ya si habla con alguno de los líderes que se encuentran actualmente refugiados, generalmente o en Estados Unidos o en países europeos. Idem con el tema de los tibetanos, lo que pasa es que lo de los tibetanos es mucho más antiguo. Ese sería el segundo palo que les da o el segundo pájaro que mata con esto. El tercero sería cerrar filas con Estados Unidos y con Australia también, que para Johnson son los aliados naturales del Reino Unido y que, por cierto, también han vetado a Huawei. Por lo tanto, nos viene estupendamente. Por un lado, les devolvemos la bofetada de Hong Kong. Por otro, quedamos bien en la comunidad internacional, nos estamos plantando con China, vienen a decir, cosa que ninguno de vosotros, que sois todos unos cobardes, os atrevéis. Y, en tercer lugar, pues quedan bien con sus aliados o con lo que Boris Johnson entiende que es su grupo de países con los que tiene que estar a partir un piñón, que son básicamente excolonias británicas como los Estados Unidos o Australia. Bien, como vemos, queda bien con todos menos con China, que es de lo que se trata, con quien, por cierto, y por lo que sabemos hasta la fecha, no parece preocuparles demasiado el tema este de enemistarse. En fin, ahí tenemos el cambio que acaban de hacer, y esto ha sido un cambio express en las leyes de inmigración británicas para favorecer que casi la mitad de los hongkoneses, casi la mitad son 3 millones de personas, 2.900.000 exactamente, obtengan el pasaporte británico y puedan establecerse en el Reino Unido cuando lo deseen. Esto ha sido una de las cosas que ha hecho el Reino Unido, que por cierto está muy bien, es decir, ha reconocido la ciudadanía pues de casi la mitad de la población de la ciudad. A los chinos esto evidentemente, como no podía ser menos, les sentó como una patada en sálvase a la parte. El embajador de China en Londres dijo que los políticos del Reino Unido, y esto es literal, dijo que tienen una mentalidad colonial y que el veto a Huawei será una mala señal para los inversores chinos. Bueno, eso en cierta medida es precisamente lo que busca Johnson, enviar una señal mala, hostil, a los inversores chinos. El embajador no se quedó ahí, afiló el colmillo y remató la amenaza al más puro estilo de la Cosa Nostra. Vino a decir que ellos quieren ser amigos del Reino Unido, sin ninguna duda, y que están encantados con su amistad, pero que si siguen por este camino, es decir, si el gobierno británico sigue por este camino, tendrán que enfrentar las consecuencias. Lo de las consecuencias es literal, no lo estoy interpretando, así, tal cual. Bien, yo creo que la cosa queda bastante clara, que te lo diga el embajador de una potencia extranjera en tu propio país. China, ¿cómo hace ver las consecuencias? Porque esto habría que planteárselo también. Bien, China castiga de 2 maneras, por lo menos ha castigado hasta la fecha de 2 maneras. Ninguna de las 2 es invadir el país en cuestión, eso lo reserva pues para el Tíbet, para la minoría uigur y estas cosas y para amenazar a los taiwaneses, pero no desde luego en Europa. Bien, la primera de ellas es suprimiendo las cumbres de políticos, quiero decir, a las que el gobierno chino siempre les da muchísima importancia. Vamos, que sea un líder internacional, ya digo, del país que sea, por pequeño que sea. No sé, se le ocurre reunirse, por ejemplo, con el Dalai Lama, o dejarse ver con la presidenta de Taiwán, que se vaya olvidando desde ese preciso instante de viajar a Pekín, o de organizar cumbres en las que se firmen acuerdos bilaterales. Este es el primero de sus castigos.
El segundo castigo es comercial, es más duro. El primero, bueno, yo creo que se puede. Un líder puede perfectamente vivir sin reunirse con Xi Jinping, por ejemplo, o sin viajar a Pekín. Es algo que incluso algunos líderes internacionales pueden utilizarlo como campaña de imagen a su favor. Es decir, llevarse mal con un dictador pues siempre está bien, de cara pues a los demócratas del mundo y tal. El segundo ya, claro, no es tan, digamos, inofensivo en ese aspecto. El segundo es comercial y consiste en que empiezan a poner trabas a las importaciones del país en cuestión. Cuando Australia hace, esto es de hace poco, esto es de hace solo unos meses, cuando Australia pidió, esto fue en febrero, pidió que se constituyese una comisión internacional para investigar el brote de coronavirus en Wuhan, las importaciones de carne de ternera, que es una de las principales exportaciones de Australia a China, se desplomaron casi en el acto. Evidentemente aquí había una mano negra, o no tan negra, política por detrás. Ahí en principio China se haría más daño que el Reino Unido. Australia exporta muchísimo a China, no solo carne de ternera, sino también grandes cantidades de carbón. China consume de todo y como tiene que encender tantas bombillas, pues no le basta con el petróleo, ni con la energía nuclear, ni con la renovable. También quema muchísima cantidad de carbón. Bueno, volviendo sobre este tema, aquí con el Reino Unido no exporta carbón ni carne de ternera a China. Es decir, la balanza comercial de bienes, al menos, es claramente favorable a China. En el año 2018 el Reino Unido exportó a China bienes por valor de 21.000 millones de dólares. E importó de China bienes por valor de 60.000 millones de dólares. Como vemos, es el triple. Algunas marcas de lujo británicas, no sé, como los Jaguar, por ejemplo, o los Land Rover, estos automóviles que son caros, desde luego, y si son caros en Europa, pues no quiero ni pensar en China, estos lo notarán, evidentemente, porque a los ricos chinos les gusta conducir un Land Rover. Pero los fabricantes chinos, no sé, de juguetes o de tecnología lo notarán evidentemente mucho más. En un país como el Reino Unido, que tiene una industria importante, pero desde luego no es lo principal del país, con esto lo podría aguantar. Pero claro, su talón de Aquiles no es ese. Su talón de Aquiles es el sector financiero. El sector financiero es importantísimo, especialmente en Londres. Ahí los bancos sí podrían sufrirlo en sus propias carnes o en las carnes de sus cuentas de resultados. La banca británica está muy expuesta en China y sobre todo en Hong Kong. Dos bancos muy importantes de la City, conocidos ambos muchísimo, el HSBC y el Standard Chartered, cotizan en la bolsa de Hong Kong y obtienen una buena parte de sus beneficios allí, vamos, del orden de la mitad, entre Hong Kong y China. HSBC, de hecho, son las iniciales de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, es decir, que nació en el mismo Hong Kong. Y Standard Chartered también es un banco que nació en época de las colonias, creo que nació en la India, una cosa así, pero con la idea de operar en esa zona del mundo. Ambas entidades se han puesto la venda, por si acaso, y han apoyado de palabra la nueva ley de seguridad china en Hong Kong. Pero claro, no dejan de ser bancos británicos, con su sede central en Londres. Si Pekín quiere apretar, lo hará por ahí. Y es ahí donde más daño puede hacerlos. Un daño bastante grande. De manera que se sumaría de este modo un nuevo dolor de cabeza para Boris Johnson, que aún no ha cerrado el Brexit y que se enfrenta a una crisis económica de envergadura el próximo año a causa de la pandemia. Pero vamos, no hay nada de lo que extrañarse. Johnson escogió bando el año pasado y simplemente está actuando en consecuencia. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Severino, que nos habla de Núñez Feijóo y su futuro político. Hola Fernando, mira, estoy viendo los medios de comunicación que a raíz de las últimas elecciones gallegas, pues hay muchos medios, sobre todo de la izquierda, que piden y que desean que Feijóo vaya a Madrid, al PP de Madrid, bueno, al PP nacional, y ponga en orden, ponga un discurso de centro, de que tiene que centrar el PP, todo esto. Yo creo que esto no va a pasar y por varios motivos. En primer lugar, creo que Feijóo tiene varios cadáveres en el armario que puede mantener si se mantiene en Galicia, pero si va a Madrid se arriesga mucho a que sean sacados y acaben con su carrera. Me estoy refiriendo a asuntos de narcotráfico y demás. Por otro lado,
Feijóo, tanto como, bueno, él mismo, tanto como Fraga, tanto incluso como Fernández Albor, em, llevan cultivando todo este tiempo, desde los años 80, una especie de nacionalismo poco agresivo en las formas, pero con un contenido muy, muy potente. Yo estudié en Galicia en la época de que estaba gobernando el que supone que era centralista, franquista Fraga, y yo recuerdo en mi libro de literatura que los poemas que se ponían siempre eran los más agresivos contra el resto de España, de Rosalía de Castro, de, bueno, quejándose del trato de los castellanos a los gallegos. Luego, em, alabando la figura de Parlo de Cela, que fue un noble que se rebeló contra los reyes católicos, bueno, un noble gallego que se rebeló contra los reyes católicos, que bajo la diotría, bueno, bajo la óptica del nacionalismo, eso fue una especie de rebelión nacional contra la imposición de Madrid. Ya sabes cómo va esto. Funciona igual en todas las comunidades con nacionalismo. Y bueno, realmente pasó hace poco en la campaña, que no parece que llamara mucha atención, pero de hecho debería haber la llamada, que Ortega Smith dijo de Castelao que no es racista y un intolerante. Y la gente aquí en Galicia de todos los colores se puso muy ofendida con este tema. Y bueno, realmente si lees siempre en Galicia, pues tiene cosas que la verdad no deja en muy buen lugar a Castelao, pero aquí se considera como un tótem del nacionalismo y se tiene muy alta estima. Yo te voy a decir que a nivel general la población gallega es muy nacionalista y no es solo tirar por la tierra, sino que es un nacionalismo de verdad sincero. De momento ningún político se ha puesto a explotarlo de manera intensiva. Nadie ha posado el botón, pero el armamento está ahí. Y si un día le da a cualquier político gallego, sea del bloque, sea del PSOE, pero también sea del PP de Galicia, le da por pulsar el botón, pues puede crear un problema muy gordo. Yo te digo que me da la impresión de que mucha gente no se entera de lo que se cuece en el PP de Galicia, en el resto de España, pero yo te puedo decir que yo conozco a gente independentista dentro del PP de Galicia. Pues no sé, Severino, ¿eh? ¿No crees que esos cadáveres ya se los habrían sacado después de 3 legislaturas como presidente de la Junta? No sé, yo creo que otra cosa es que acabase de aparecer, pero lleva mucho tiempo ahí. De hecho, el tema ese del narcotraficante se lo sacan desde la primera vez que se presentó y de esto hace ya más de 10 años. Lo del nacionalismo suave, a ver, sé que hay en Galicia, que me comentas, que no lo dudo, desde luego. A ver, aquí en Madrid nadie tiene constancia de él, ni referencia de él. Solo sabe que es gallego y por lo tanto es simpático. Ya está, no le des más vueltas. Luego, respecto a lo del nacionalismo latente que hay en Galicia, pues mira, en toda España el localismo, como sabes, es muy fuerte. Bueno, con la excepción de Madrid, donde el localismo consiste en ignorar al resto del país, como si solo fuese un lugar para ir de vacaciones, pero nada más. Todo el que sabe tocar la tecla de ese localismo se lleva el gato al agua. Esto es así, y mira, si no hay, tienes a Revilla en Cantabria o al este de Teruel existe, que no me acuerdo ni del nombre. Bien, seguimos con Pablo, que está en Polonia y que hace una reflexión sobre la victoria de Andrzej Duda en las elecciones del pasado domingo. Como veis, he aprendido a decir el nombre y es porque me lo ha explicado un contraescucha. Y la verdad es que el título que le has dado de las dos Polonias no puede ser más acertado porque, perdón, en muchos sentidos, Polonia está dividida en dos. O sea, de primeras, políticamente está dividida en dos, ya que Duda ha ganado 2 elecciones, siendo ambas los resultados más exiguos que se han dado en la democracia polaca. O sea, ha ganado ambas por márgenes muy pequeños y en ese sentido el país está muy polarizado. Y luego
las dos Polonias es un término muy acertado porque hay una Polonia social y una Polonia rural en el que, por ejemplo, en este momento os estoy mandando el mensaje, que es a 1 hora y pico en coche de Kielce, que en un pueblo que no tiene pues nada que envidiar a un pueblo de Castilla o un pueblo de Galicia, en el sentido de unifamiliares, todo como muy con una sensación de mancomunidad. Y a su vez hay una Polonia económica, una Polonia con disciplina presupuestaria, deuda baja, y Duda ha aprovechado ese contexto para aumentar mucho las pensiones, y ahí ha tenido un caladero de voto muy grande entre los jubilados, porque ha puesto ahora mismo las pensiones en torno a los 1.000 zlotys, que en euros serían unos 250, un poquito menos, pero a la calidad de vida polaca son prácticamente 1.000 euros de pensión. Y entonces la victoria de Duda se puede entender mucho más en clave económica que en clave social. Aunque bueno, lo social ha tenido su gancho, pero la clave económica no hay que infravalorarla. De hecho, Joromovsky perdió las elecciones anteriores porque se tragó de lleno las consecuencias de la crisis económica. Y bueno, pues sin ir más lejos, la abuela o el tío de mi mujer, o los tíos de mi mujer, si algo critican al PO, que es, bueno, es el partido de Trzaskowski, que si tienes problemas para pronunciarlo, con que lo pronuncies con una H española, te acercarás bastante. Pues sus críticas se acercan más o sea, las críticas van más en clave económica. Dicen, pues yo con Joromovsky era más pobre que con Duda. Pues eso, ha aprovechado la coyuntura de la coyuntura económica fuerte para aumentar la pensión y sacar caladero de votos desde ese punto de vista. Y en cambio, Trzaskowski pues, es un caladero de votos más del siglo XXI. Es un tío criado en los estudios los ha hecho en Estados Unidos y en Australia, tiene un inglés de Oxford. El inglés de Duda no es malo tampoco, pero este es Macron, o sea, en todos los sentidos de la palabra es Macron. Y entonces, pues eso, al final Duda ha ganado 2 elecciones porque han cortado la tarta a ojo de buen cubero y ha resultado que la parte de Duda es un poquito más grande y por eso es presidente. Y eso, pues es lo que quería deciros, lo que puedo explicar de esta situación desde dentro, desde cómo lo siento a nivel familiar. Y nada más para terminar, hay una curiosidad, es que en mis clases de polaco hay una parte que lo estamos aprendiendo por nivel sentimental y resulta que hay unos cuantos que lo están aprendiendo por razones económicas también, porque tienen negocios en Wrocław, en Katowice o en Kielce, que son 3 de los núcleos económicos más fuertes, y curiosamente están aprendiendo polaco por razones económicas. O sea, bueno, lo siento, me ha salido un poquito largo el mensaje, pero nada, bueno, no sé si me ha permitido explicaros un poco la situación. Un saludo y muchas gracias por el programa. Bueno, Duda ha hecho una lectura correcta del mapa político polaco y se ha afanado a ello. Duda no es ningún pueblerino, ¿eh? Él es de Cracovia, que no es una ciudad pequeña precisamente, es la segunda ciudad de Polonia después de Varsovia, una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Fue también eurodiputado, como el propio Trzaskowski. Es decir, que no se parece en absoluto a su electorado, pero ha sabido detectarlo y ahora pastorearlo. Las grandes fortunas políticas se forjan de esta manera. Bien, seguimos con Ignacio, que tiene 2 preguntas sobre el tema de Polonia. Hola Fernando, un comentario y 2 preguntas. Me ha resultado curioso que en la contra de hoy, hablando de Polonia, hayas dicho que hay ciertos debates que se han cerrado en España como el aborto. Creo que lo bueno de la entrada de Vox, a pesar del exceso de jaleo, a mi gusto por lo menos, ha sido el resurgimiento de debates silenciados, que no inexistentes. Y luego, por entrar con las preguntas, en cuanto a la política de prohibir el matrimonio homosexual y también las parejas de hecho, me dejas un poco a cuadros. No quisiera pecar de activista de izquierdas y tal, pero vamos, no quiero juzgar otras culturas desde mi prisma de superioridad moral, por no hablar de otras épocas y tal.
pero vamos, que no reconocer un marco legal para facilitar la vida de parte de la ciudadanía, que seguro que existe, como en todas partes, ¿no? Que es el colectivo homosexual, me rechina. O sea, no les dan ninguna vía de reconocimiento legal de derechos para su situación. Y la otra pregunta es, que más allá de estos temas, ¿no? Que le gustan un poco a la prensa de izquierdas para etiquetar a la derecha, me gustaría saber si es cierto que se han introducido políticas liberales, tanto en Polonia como en Hungría, y si es verdad que están dando frutos, que me habían dicho que habían bajado muchísimo el impuesto de sociedades o no sé qué, y que además habían recaudado más a pesar de esto. No sé si podías darme una opinión así formada del asunto, o si ya lo has hecho en alguna otra contra y me podrías decir en cuál. Gracias en todo caso por tu hacer desapasionado, ¿no? Que dices tú. Y vamos, sí, muchísimas gracias porque es un bálsamo que cura la violencia política. Saludos a Rufino y a los contraescuchas. Bueno, Ignacio, en España hace 25 años tampoco había reconocimiento legal alguno sobre las parejas homosexuales, sobre las uniones entre parejas homosexuales. Ni había uniones civiles, ni había matrimonio. Luego ya fue todo muy rápido, acuérdate. En Polonia supongo que pasará algo parecido en el futuro. Pero vamos, por ahora, al parecer esto pues no lo aprueba la mayoría de los polacos, a la vista están. Del mismo modo que no lo hubiese aprobado la mayoría de los españoles en el año 1980 o incluso 1990. Las sociedades van evolucionando y hay que dejar que así sea. En cuanto a las reformas de los países del este, pues tras la caída del muro de Berlín y el nacimiento de nuevas repúblicas, porque las repúblicas populares desaparecieron del mapa, en muchos casos cambiaron hasta la bandera, la mayor parte de ellas optaron por, a partir de la primera década ya de este siglo, los años 90 fueron muy malos en todos esos países, optaron por liberalizar su economía y hacerla más flexible, con la idea de atraer capital desde el oeste. En lugares como Polonia o la República Checa o las repúblicas bálticas les ha funcionado bastante bien y en algunos casos su PIB per cápita se acerca ya al de la Europa occidental. Bien, vamos ahora con Antonio de Almería, que pregunta por la obligación de usar mascarilla. Buenas, Fernando. Quería preguntarte por tu opinión en referencia al uso de mascarilla obligatorio en espacios públicos, ya que es una medida que se está implantando por diversas comunidades autónomas y que seguramente en los próximos días y semanas se vaya implantando por más comunidades autónomas hasta llegar al absurdo que ha sido Andalucía, ¿no? Que están obligando a llevar mascarillas en las playas, aun cuando hay patrullas para que se respete la distancia de seguridad. Y es que yo empiezo a dudar del objetivo con el cual se obliga a la población a llevar mascarilla, porque hay diversos expertos y epidemiólogos que ya están diciendo que siempre y cuando tú puedas respetar esa distancia de seguridad no es necesario, porque el riesgo de contagio pues es mínimo. Incluso la OMS ha dicho que no es necesario el uso de mascarilla en el exterior. Y entonces me hace dudar de si realmente lo que se pretende con esto es contener la pandemia, o sacar mediante el 21% de IVA de las mascarillas dinero a recaudar para llenar las arcas y que esto sirva pues como una especie de comodín de solvencia para el gobierno. Nada, muchas gracias por tu tiempo y felicidades por el programa. Pues no sé, Antonio, pero creo que poco van a recaudar con las mascarillas, porque son muy baratas. Vamos, se venden en paquetes de 100 o de 200. Y aún así, lo que uno se gasta en una mascarilla se lo quita de gastárselo en otra cosa. Así que la recaudación es la misma. Es muy poca y es la misma. Respecto a lo de la prohibición, a ver, el uso de mascarilla es aconsejable siempre. Imperativo, desde luego, en espacios cerrados. Aquí nos encontraríamos, claro, con un problema. Y es que si estás contagiado, y ya sabes que esta enfermedad tiene un periodo asintomático muy largo, ya sabes lo fácil que se transmite este virus. La mascarilla no lo impide completamente, pero lo dificulta la transmisión. Es decir, que la externalidad es evidente. Algo parecido a lo de la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol. La prohibición no es tanto para evitar que te mates tú, que vas conduciendo borracho, como que mates a otros. En este caso sería una cosa similar. Pero vamos, que la vida social es muy compleja y así pues nos encontraríamos con la paradoja de que si vamos andando a solas por el parque habría que ponérsela con la persona más cercana, lo mismo a 30 metros, pero luego nos sentamos en una terraza de ese mismo parque a tomar un café con una mesa a 1,5 metros de nosotros y allí pues nos la podríamos quitar para tomar el café. Como ves, el asunto no es nada fácil porque es que regular la vida en sociedad es francamente complicado. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones polacas. Tras la experiencia comunista con tutela soviética, en Polonia ha quedado una mayoría conservadora
que poco a poco va siendo seducida por la Unión Europea y su mantra social y estatal de buenismo y redistribución desde la autoridad moral y los controles institucionales. Pero de momento no renuncia a sus valores tradicionales, a cambio de una modernidad que ofrece libertad total, intrascendente y comodidad inane. La fe y el sacrificio son anacronismos en la Unión Europea del siglo XXI, pero como aún son legales y a una gran mayoría de polacos les da significado a sus vidas, pues siguen dando la nota discordante. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy. Mañana será viernes y no habrá en principio contracrónica, bueno, ni en principio ni en final. Mañana tendremos una contrahistoria y además no una contrahistoria cualquiera, tendremos una contrahistoria en directo con Alberto Garín. Es decir, la tendréis disponible en el canal de iVoox también, pero se va a dar en directo. iVoox no permite los directos, por lo tanto se va a dar en directo a través de YouTube. Vamos a estar Alberto y yo, vamos hoy mismo, lo digo por si me estáis escuchando, es a las 10 de la noche, hora de Madrid. Tengo aquí me los he dejado en la pantalla para que los podamos ver. Vamos a ver, por aquí. Bien, es a las 10 en Madrid, a las 5 en Buenos Aires y Montevideo, a las 4 de la tarde en Caracas, Santo Domingo y Santiago de Chile, a las 3 de la tarde en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Quito y Panamá, a las 2 en Guatemala, San José y El Salvador y a la 1 en Los Ángeles. Bueno, como veis, de la 1 a las 22 horas tenemos una amplitud horaria bastante grande. Bueno, para nosotros, para Alberto y para mí, que estamos en Madrid, pues será ya de noche y estaremos aquí encantados. Así que ya sabéis, si os interesa, es la primera contrahistoria en directo. Alberto y yo estaremos muy a gusto. Yo ya, como he hecho varios directos de la contra normal, pues estoy un poco más acostumbrado. Pero para Alberto es la primera vez, así que por favor os pido clemencia. Pues nada, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.